Hola a todos, acá vamos a resolver algunos ejercicios con flip-flop, ¿sí? Lo que nos pide acá es dibujar la salida Q, ¿sí? El diagrama de tiempo de la salida Q. Primero recordemos que un flip-flop eran circuitos, ¿sí? Digitales, secuenciales, ¿sí? Tenían, en este caso el JK tiene dos entradas, la entrada J y la entrada K, ¿sí? La entrada de clock, que el clock es el que comanda y que me indica cuándo cambia la salida Q o Q negado y cuando lee los datos. Teníamos tres tipos, uno es el JK, otro es el tipo T, ¿sí? Que se puede hacer a partir de un JK, ¿sí? Uniendo las dos patas, o un tipo D que también se realiza mediante un tipo JK uniendo las dos patas, pero la K va a ir con una negación, con una compuerta NOT, ¿sí? Entonces tipo D, tipo T, sí, JK. Cada uno, ¿sí? Le puse arbitrariamente un clock, ¿sí? Para ejemplificar. También le puse un clock, o sea, una señal de entrada a la J y una señal de entrada a la K. Lo que yo tengo que hacer es dibujar cuál es la señal de salida Q, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuándo va a leer y cuál va a ser la salida en ese momento. Si venimos entonces a la resolución, lo primero que tenemos que ver es o recordar es la tabla de verdad del JK. No dijimos que el 1 era un tipo JK. Si tengo J0 y K0, ¿sí? La salida va a ser Q. ¿Qué quiere decir Q? Quiere decir que no cambia el estado que tiene. O sea, si la salida Q estaba en 0, va a permanecer en 0. Si está en 1, va a permanecer en 1. Ahora, si tengo J0 y K1, la salida se me va a ir directamente a 0. Si tengo J1 y K0, la salida se me va a ir a 1. ¿sí? Y si tengo 1, 1, la salida Q se me va a ir a la negación. O sea, si estaba en 1 va a pasar a 0, si estaba en 0 va a pasar a 1. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuándo se van a producir los cambios. Si vemos los dibujos del flip-flop, tenemos que este cambia con un flanco ascendente. Esto es porque tengo una flechita, ¿sí? Que me indica que se activa con un flanco ascendente y no descendente porque no tiene una negación, ¿sí? O sea, si por ejemplo acá la entrada S tiene un circulito, ¿sí? Este se activa por nivel bajo. Acá como no lo tiene es flanco ascendente. Entonces en mi diagrama tengo acá resuelto. Lo que tengo que fijarme es qué es lo que está pasando en este flanco ascendente, ¿sí? Del clock. El próximo sería este, el próximo este, y si corro al de acá, ¿sí? Entonces los cambios, ¿sí? O sea, la salida Q va a cambiar en este instante, en este instante, en este y en este, siempre en el flanco ascendente, ¿sí? Y además en este momento también es cuando va a leer las entradas. Entonces, si yo empiezo a analizar, acá tengo el primer flanco, ¿sí? Del clock. Siempre arranco suponiendo que la salida Q es un 0, ¿sí? O sea, está a nivel bajo. Acá arranqué a nivel bajo, si bien se lo completé. Vamos a hacerlo de a poquito. Arranco un nivel bajo, ¿sí? Entonces yo miro qué está pasando acá. Si yo miro acá, la entrada J está en 0 y la entrada acá está en 1. ¿Sí? Entonces tengo 0, 1. Quiere decir que la salida Q va a ser 0. Sí, pero ya estaba en 0, así que va a seguir estando en 0. ¿Sí? Entonces sigue estando en 0 hasta el próximo flanco, ¿sí? Fíjense que acá entre flanco y flanco varían un poco, suben, baja, pero a mí no me importa, a mí me importa solamente lo que pasa en este momento, ¿sí? Y de vuelta, acá tengo, si miro acá, tengo la J0 y la K0, ¿sí? J0, K0 quiere decir que mantiene en Q, o sea que si estaba en 0, va a seguir en 0. ¿Sí? Hasta el próximo clock, que lo tengo acá, ¿sí?
lo que pasa en el medio de vuelta no me importa, solo me importa lo que pasa en el flanco de acá. Entonces en este flanco se ve claramente que J es un 1 y K es un 1, o sea, nivel alto, ¿sí? Esto quiere decir que 1, 1 invierte el estado que tenía. O sea, si estaba en 0, va a pasar en este instante a 1. ¿Sí? Y acá en el próximo flanco, fíjense que la salida J, la entrada J, perdón, ¿sí? Y la entrada K cambian las dos al mismo tiempo que el clock. Entonces acá el problema es saber distinguir si tomo a J como un 0 o como un 1, o si tomo acá como un 1 o como un 0. ¿Sí? Cuando pasa esto, o sea que las entradas cambian al mismo tiempo que el clock, lo que tengo que hacer es, o lo que hace el flip-flop, mejor dicho, es leer el estado anterior al flanco. ¿Sí? Por ejemplo, la J pasa de 0 a 1 justo en el mismo momento que se produce el flanco ascendente del clock, pero solo tomo como un 0, o sea, como estaba antes del flanco. ¿Sí? Y la K, la entrada K, estaba en 1 y baja a 0 en el mismo momento que el del flanco, entonces lo tomo como un 1, o sea, el estado anterior al cambio, ¿sí? El flanco. Entonces me está leyendo acá, no me está leyendo J1, K0, me está leyendo al revés, J0, K1. ¿Sí? J0, K1, según la tabla, es una salida 0. O sea que ese flanco baja hasta 0. Siguiendo, el próximo flanco, de vuelta, lo que pasa acá no me interesa, tengo claramente, voy a hacer con el modo para que se vea, 0, 0, ¿sí? 0, 0 era sin cambio. Es decir, si estaba en 0, se mantiene en 0. ¿Sí? Y ahí termino mi diagrama de tiempo del primer circuito, que era un flip-flop tipo JK. Ahora, el segundo era un flip-flop tipo T. La tabla de verdad eran lo mismo, nada más que estaba restringida. Si recuerdan del tipo T, vamos a ver circuito, estaban las dos acá, las dos patas unidas. Es decir, hay dos opciones, o 0, 0 o 1, 1, porque están unidas. Entonces, la tabla va a ser la misma, nada más que va a estar restringida a los dos de arriba, porque puede ser 0, 0 o 1, 1. ¿Sí? En estos dos, en el tipo T, no pueden pasar. Así que resulta bastante más sencillo el análisis. Entonces, de vuelta, acá no marqué los flancos, pero ya sabemos que acá tengo un cambio, acá, acá y acá, y más al costado tengo otro. Entonces, arranco a analizar. ¿Sí? La entrada T arranca en 0, ¿sí? La salida Q la arranco en 0, ¿sí? Eso para empezar a analizar siempre la supongo, esta es una suposición, ¿sí? Para simplificar el análisis, arranco con salida Q en 0. Entonces, en el primer flanco tengo T igual a 0, ¿sí? Es decir, JK 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene el estado presente, o sea que no cambia. O sea, si está en 0, se mantiene en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo flanco, que es acá. Y de vuelta está en 0. Así que se sigue manteniendo hasta el próximo flanco. Y acá sí, tengo la T, que es igual a 1. Esto quiere decir que invierte el estado que tenía anteriormente. O sea, si venía en 0, va a pasar a valer 1 ahora. Entonces, vale 1, ¿sí? Hasta el próximo flanco. Que de vuelta, acá pasa lo mismo que pasa en el circuito anterior. ¿Sí? Que la entrada T está cambiando al mismo momento que sucede el flanco. Entonces, ¿qué lee? Va a leer lo que pasa antes del flanco, es decir, un 0. O sea, va a leer la T igual a 0. O sea, JK igual a 0, que era sin cambio. Por eso, como venía en 1, va a seguir en 1 hasta el próximo flanco. ¿Sí? Y acá de vuelta me está tomando un 0. Acá se ve claramente que es un 0. ¿Sí? Entonces se sigue manteniendo en 1.
y ahí ya me quedé sin clock, o sea, hasta acá finaliza el análisis. Fíjense que es bastante sencillo, no es complicado, ¿sí? Con una sola tabla, ¿sí? Y prestando atención, estas cosas, por ejemplo, cuando coinciden el cambio de las entradas con el flanco, ¿sí? Hay que prestar atención solo a eso. Y en este caso, cuando son bastante claros, como acá, que es un 1 claro, ¿sí? Es bastante más fácil. Pero siguiendo, el punto 2 ya lo tenemos terminado. El 3 era un tipo D. El tipo D, vamos a ver el circuito, también es un JK, pero tengo las dos patas unidas, pero la K está negada. Es decir, que si yo tengo acá tipo de la entrada D es un 1, voy a tener 1, 0 o 0, 1. ¿Sí? O sea, son las dos únicas opciones. Entonces, la tabla va a estar restringida a los dos del medio, 0, 1 y 1, 0. ¿Sí? Entonces, para resumir, fíjense que el JK es toda la tabla entera, el tipo D es los dos del medio y el tipo T son los dos de las puntas, ¿sí? Entonces, arrancando, ¿sí? El clock y la entrada D la puse yo al azar. La salida Q la arranco suponiendo en 0, entonces miro el primer flanco, acá. Acá es donde se produce el cambio y donde empieza a leer el flip-flop su entrada. Entonces claramente se ve que la entrada D está en 1, ¿sí? Entonces el tipo D lo que hacía era repetir, es decir, acá estamos hablando de 1, 0, ¿sí? Entonces la salida va a ser 1, 1. Estaba en 0, pasa a 1. ¿Sí? Hasta el próximo flanco. Acá, y claramente tengo un 0. El flip-flop lo que hace es repetir lo que tiene en la entrada, lo repite a la salida. Entonces, si tiene un 0 a la entrada, va a tener un 0 a la salida. Entonces acá cambia a 0. Hasta el próximo flanco. Acá. Y claramente se ve que está tomando un 1. ¿Sí? La entrada está en 1, entonces pasa a 1 de vuelta. Y acá el próximo flanco pasa lo mismo que pasaba antes. ¿Sí? Que en el clock justo está bajando. O sea, cuando se produce el flanco ascendente del clock, la entrada pasa de 1 a 0. Entonces no me toma el 0, sino que me toma el 1, el estado anterior del clock. Entonces, como ya estaba en 1, sigue permaneciendo en 1. Y el último de los clock, que es el que tengo acá, obviamente se ve que me va a leer una entrada igual a 0, es decir que pasa a 0. ¿Sí? Así de fácil y rápido pude lograr hacer los diagramas de los 3 flip-flop, ¿sí? Según una entrada al azar y un clock al azar. Así que fíjense que no es complicado, es fácil, es solamente prestar un poquito de atención y ayudándose en este caso con el mouse, pero si no con una reglita lo pueden hacer bastante fácil y rápido. Antiguamente, si no tenían PC, se solía hacer con hoja cuadriculada, ¿sí? Se hacía el clock, ¿sí? Y más o menos iba dibujando la salida de la entrada de, ¿sí? Respetando, ¿sí? Justo en los flancos ascendentes, y así yo lo podía hacer, digamos, en hoja y papel, pero también es bastante cómodo hacerlo, digamos, en PC.